¿Cómo están? Soy el doctor Alejandro Yerovis Vierkovich y bienvenidos a una presentación sobre uno de los temas más importantes de su formación, que es la aplicación estética de la toxina botulínica. Bienvenidos. Ok. En esta clase vamos a abordar lo que es la aplicación de la toxina botulínica en los diferentes tercios faciales: tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Entiéndase que tercio superior va a abarcar el área que es la frente, el entrecejo y las famosas patas de gallo, así como también, si lo quieren ver así, también la zona nasal de los músculos nasales. Ahora vamos a ver en tercio medio la región nasal y las mejillas, lo que es la zona de media, que va a ser la zona de malar. Vamos a ver también el tercio inferior en su aplicación, lo que es del mentón y el depresor angular del labio. Y así como vamos a ver algunas otras aplicaciones de la toxina, pero vamos a sentar hoy las bases de la toxina botulínica y ya después, más adelante en su formación, veremos técnicas avanzadas con toxina. Tercio superior facial. El tercio superior facial está compuesto de la región frontal, el entrecejo y las patas de gallo. La región frontal son las en donde vamos a encontrar las líneas horizontales causadas por el músculo frontalis. Acuérdense que hay diferentes patrones musculares. Existe un patrón muscular ventral, lateral, uno que es completo, ¿sí? Hay que ver hasta dónde se extiende al momento de hacer la valoración con nuestro paciente e identificar cómo es este patrón, cómo es la fuerza muscular. Vamos a ver también hasta dónde se extiende la fuerza muscular, el patrón. Esto es muy importante a la hora de hacer nuestra marcación, ya que, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un patrón lateral y no tenemos nada de actividad central, cualquier cantidad de toxina que nosotros coloquemos en la parte central no va a hacer ningún efecto, entonces estaríamos desperdiciando producto. Entonces, lo primero que tienen que hacer es identificar el patrón muscular del paciente. Ahora, ¿de qué se encarga la región frontal? Este es un músculo que tiene una acción de elevar, de levantar las cejas, ¿sí? Al levantar las cejas, obviamente, es cuando se crean las líneas horizontales. Entonces, nuestro trabajo es modular la actividad muscular para que estas arrugas ya no se creen, no se marquen. Recordemos también, como lo habíamos visto antes, hay dos patrones de líneas de expresión. Hay unas de las que son las líneas de expresión por movimiento muscular, y las que tenemos las estáticas, las dinámicas y las estáticas. Las dinámicas son por el movimiento muscular y las estáticas es una vez que la piel ya queda marcada a pesar de que no hay movimiento. Obviamente nuestro trabajo es prevenir que las arrugas dinámicas lleguen a conformarse o lleguen a transformarse en unas arrugas estáticas, ¿sí? Entonces, tenemos la actividad del músculo frontal, levantar las cejas. Es muy importante recordar que en pacientes que tienen un párpado pesado o que tienen tendencia a tener una ceja caída, prestar mucha atención con la colocación de las unidades de toxina en el músculo frontal, porque podemos exacerbar aún más la condición de estos pacientes. Si yo tengo un paciente ya con un párpado pesado, tengo un encapotamiento, vamos a exacerbar su condición si es que dejamos sin fuerza el músculo frontal. El paciente va a tener una ptosis de la ceja que va a exacerbar su condición y le va a molestar, le va a afectar la calidad de vida y no es lo que queremos. En estos pacientes lo que intentamos preservar es la fuerza muscular a los laterales para que me permita un movimiento, me permita levantar la ceja y que ayude a abrir el ojo, a abrir el párpado, en conjunto contratar el músculo orbicular del ojo. Entonces podemos crear una sinergia entre el músculo orbicular y el músculo frontal para abrir aún más el ojo y ayudar a estos pacientes. Vamos ahora al entrecejo. El entrecejo, que es la zona glabellar, esto se va a encargar de las líneas verticales, ¿sí? y horizontales de la expresión de la preocupación. Recordemos que en esto está involucrado el músculo del prócerus, y el corrugador. Tenemos el corrugador, que tiene diferentes partes: la cabeza, el cuerpo y la cola. Es importante valorar en sus pacientes en dónde está la mayor cantidad de fuerza al momento de fruncirse, de crear la expresión, las líneas verticales, ¿sí? Ahora, la zona del entrecejo tienen que tener mucho cuidado, porque por aquí hay estructuras anatómicas que me van a poner en riesgo si es que realizamos una mala técnica. Recordemos que por aquí está el agujero, el foramen, por donde pasa el nervio óptico y la arteria igual óptica. Entonces,
una mala colocación me puede llevar a un daño nervioso del paciente, o si nos vamos muy profundo, recordemos que por debajo también se encuentra el músculo elevador superior del párpado, y esto es lo que más tememos nosotros, que suceda una ptosis palpebral. Entonces recordemos también la profundidad de la aplicación. Prócerus, zona media, 90 grados directamente sobre el músculo, que sea profunda la inserción de la aguja, y ahí depositamos nuestras unidades. Cuando vamos a tratar lo que es el corrugador, siempre asegúrense de, utilizando su dedo índice o su dedo pulgar, ustedes van a proteger la escotadura, ¿sí? Y van a levantar el músculo corrugador. De esta manera la aplicación debería ser en 45 grados y siempre en sentido a la inserción muscular. Ingresamos a 45 grados, en la cabeza nos vamos profundo, en el cuerpo nos vamos a una profundidad media y en la cola superficial. Muchas veces vamos a ver diferentes técnicas para tratar esto, pero esta es la manera correcta de abordar lo que es el entrecejo. Tenemos también, como podemos ver aquí en la anatomía, podemos darnos cuenta que aquí tenemos el corrugador, ¿sí? Este es el músculo que nosotros podemos tratar en sus diferentes secciones. Y también tenemos lo que es la región periorbitaria. Aquí podemos ver el músculo orbicular del ojo, ¿sí? Que es bastante extenso. Entonces ustedes pueden tratar el músculo orbicular en sus diferentes puntos para crear una mayor abertura del ojo, y que al momento de la sonrisa, las personas que sonríen con los ojos tienden a arrugarse bastante. Recordemos que el músculo orbicular, su función es cerrar el ojo lo más fuerte posible. Entonces cuando uno se ríe tiende a cerrar, este músculo se activa y marcan las famosas patas de gallo. Entonces vamos a ver aquí un poco los músculos. Sí, tenemos el músculo frontal, que se encargan de las arrugas horizontales. La acción de este músculo es elevar. Tenemos el corrugador, que su acción es deprimir y llevar hacia adentro, ¿sí? Y también tenemos el músculo orbicular, que este músculo se encarga de cerrar el ojo y crearme las famosas patas de gallo. Ahora, aquí tenemos una persona con las diferentes expresiones. Vean aquí cómo tenemos la actividad del corrugador, del próceres y del corrugador para marcar las líneas verticales. Tenemos un músculo frontal bastante extenso, que es completo. Estos pacientes se llevan más unidades de toxina, y esto nos lleva a las arrugas horizontales, y también pueden ver al momento de sonreír cómo se marcan las famosas patas de gallo por la acción del músculo orbicular. Vamos también nosotros a ver en el tercio medio facial cuáles son las arrugas que se crean. En el tercio medio tenemos las famosas Bony Lines, ¿sí? O las líneas de Wolf también, que esto se da durante la sonrisa. Son líneas oblicuas que se forman por la acción del músculo nasal. Y aquí podemos ver los diferentes tipos que tenemos de patrón, cuando tenemos horizontales, cuando tenemos complejo, diferente patrón, una diferente longitud, una diferente orientación de las arrugas. Tenemos las verticales y también tenemos las oblicuas. Como pueden ver, se van hacia acá. Ahora, ¿en dónde vamos a insertar nuestra aguja para tratar? Cuando hablamos de complejas, tenemos el punto 1 y 2. Recordemos que tenemos dos músculos, ¿sí? Que aquí es donde podemos tratar. Al igual, aquí vamos a dar más peso al punto 2. Y aquí podemos hacer una conformación entre el prócerus, punto 1 y punto 2, para tratar. Ahora, también en el tercio medio podemos ver lo que es la sonrisa gingival. Una sonrisa gingival se denomina cuando durante la sonrisa hay una exposición de 3 a 4 milímetros de encía. Entonces aquí podemos ver un paciente que tiene una sonrisa gingival. Esta sonrisa gingival, como pueden ver, la marcación de la encía es bien prominente. Entonces nosotros vamos a tratar el músculo elevador del labio superior, y
dependiendo de qué tanta exposición tenga la encía, es la cantidad de unidades que vamos a colocar. Nosotros normalmente vamos a colocar justo en la inserción, justo en el punto medio del músculo elevador del labio superior, más o menos a la altura de la fosa piramidal. Aquí vamos a colocar una profundidad media, vamos a colocar de 3 a 4 unidades. De 2 a 4 unidades, a mí me gusta ser un poco más conservador. Voy midiendo si es la primera vez que el paciente se va a tratar conmigo, mido cuánta exposición de encía hay y dependiendo de eso empiezo con 2, aumento a 3 o 4 unidades. Me gusta ir de menos a más. Recuerden que con la toxina botulínica es preferible que me falte a haberme excedido. Si me falta, siempre puedo colocar más y si me sobra, no puedo hacer nada al respecto. Entonces, empiezo con 2 unidades. La cito a la paciente después de 14 días que haga efecto completo y veo si necesita más cantidad de toxina, ¿sí? Y ahora vamos en el tercio medio, lo que es la parte de las mejillas, en lo que es la zona malar. Realmente en esta zona podemos crear una mayor armonización, pero son músculos muy delicados. Yo dejaría esta zona para aplicaciones mucho más avanzadas, para crear una mayor armonización facial. Recordemos que aquí tenemos músculos como el cigomático, el risorio, tenemos el buccinador también. En esta zona también está el massétero. Entonces, esta es una zona muy delicada. Hay personas que cuando sonríen mucho en exceso, la boca es muy ancha cuando sonríen, sus expresiones. Ahí nos puede servir para tratar el músculo, tal vez el risorio, el cigomático, pero tienen que ser muy cuidadosos con la dosis y a qué nivel lo van a poner, porque si se exceden con la dosis, le van a dejar a un paciente sin sonrisa, sin expresión, y obviamente no es lo que nosotros queremos. Vámonos al tercio inferior. En el tercio inferior tenemos el mentón, la zona del mentón, y tenemos también las líneas de marioneta que se crean aquí. Ahora, las líneas de marioneta se pueden crear por 2 razones. Uno, porque hay un exceso de fuerza muscular que es en el músculo depresor angular del labio. Y la otra es por la calidad de la piel y la pérdida de volumen. Entonces, tienen que evaluar en su paciente cuál de estas está dando el origen de las líneas de marioneta. Tenemos las comisuras labiales también. Hay personas que por naturaleza tienden a tener la comisura de la boca apuntando hacia abajo. En reposo tienen una expresión triste. Esto es porque el músculo depresor angular del labio tiene un exceso de fuerza y todo el tiempo está jalando hacia abajo. Estos son los pacientes ideales para aplicar toxina botulínica en el tercio inferior, justo en este músculo. Ya vamos a ver más adelante cómo marcarlo y cómo tener una aplicación exitosa de esta zona. Y tenemos por último lo que es el platisma, el músculo platisma, que tiene su inserción más o menos sobre el reborde mandibular y se nos extiende hacia abajo. Este es un músculo que jala hacia abajo, tiene su fuerza. Entonces el famoso, la técnica de Nefertiti, que nosotros al aplicar en su origen diferentes puntos y a lo largo de el músculo platisma, me van a debilitar el músculo y van a evitar que jale hacia arriba. Más bien, imaginémonos que siempre en el rostro siempre es una batalla de quién jala. Unos las tiran hacia arriba y otros hacia abajo. Es como el juego de las cuerdas, donde cada bando jala de un lado al otro. Entonces, cuando nosotros debilitamos un lado, el lado contrario me va a ganar esta fuerza, esta batalla. Entonces, al nosotros debilitar el músculo platisma que jala hacia abajo, le damos más fuerza a los músculos cigomático, al risorio, al buccinador, a todos estos músculos, que sobre todo el cigomático que me tiende a jalar hacia arriba. Por ende, podemos crear un efecto lifting, simplemente debilitando el músculo platisma. Vamos a hablar un poquito de farmacocinética antes de entrar en las diferentes técnicas y cómo se realiza la aplicación de la toxina, su dilución, cuántas unidades vamos a aplicar dependiendo el sector que vayamos a trabajar. Entonces, hablemos un poco de mecanismos de acción. Como sabemos, la toxina botulínica viene de la bacteria del Clostridium botulinum. Sabemos que la toxina botulínica está implicado en la enfermedad que es del botulismo. Sabemos que es una enfermedad que cuando afecta a secciones pediátricas tiende a ser mortal. En adultos también, ya que esta toxina, como ustedes saben, debilita o a veces paraliza los músculos. Cuando es algo sistémico, las personas fallecen porque son incapaces de
utilizar los músculos de la respiración, caen en un paro respiratorio y fallecen si es que no son atendidos con la rapidez necesaria. Recordemos que es una enfermedad que se encuentra, sobre todo hay que prevenir el consumo en pacientes pediátricos de miel que no sea procesada, en lactantes. Tenemos que evitar la comida, las latas abolladas o perforadas. Entonces hay maneras de prevenirlo, pero es una enfermedad que debe ser atendida con extrema rapidez. Ahora, ya les había hablado un poquito de la historia de la toxina. Recordemos que la toxina empezó su aplicación de manera clínica en pacientes que tenían estrabismo, en pacientes con blefaroespasmo, migrañas, y uno de los efectos adversos, si así lo queremos llamar, es la desaparición de las arrugas perioculares. Esto lo descubre la pareja Caruthers, si no me equivoco, en Canadá. Lo descubren y se dan cuenta de su aplicación de manera, ¿cuál es la palabra? Descubren su aplicación estética. Entonces ahí lo empiezan a utilizar a nivel del músculo en diferentes regiones y se dan cuenta que la persona tiene un aspecto más rejuvenecido. ¿Cómo actúa la toxina botulínica? La toxina actúa a nivel sináptico, presináptico, va a bloquear la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular. Esto va a impedir que la acetilcolina, una vez que llegue a la unión, tenga su efecto y el músculo se contraiga. Es como poner un bloqueo. La toxina viene, se pega al receptor y es irreversible esta función. Entonces el receptor se pierde por completo. La razón por la que los pacientes recuperan su movilidad es porque el cuerpo empieza a generar nuevos receptores. Por eso es que tiene una duración de 4 a 6 meses, que es el tiempo que le toma al cuerpo restablecer la conexión neuromuscular. Ahora, una vez que empieza a hacer efecto, obviamente la contracción muscular va a disminuir, se va a debilitar y en ocasiones, si ponemos lo suficiente, se va a paralizar. El inicio del efecto de la toxina lo vamos a ver dentro de las primeras 48 horas. 48-72 horas empezamos a ver el efecto y el efecto completo a los 14 días. Toma entre 2 y 7 días tener un efecto inicial y hasta los 14 días vamos a ver el efecto final de nuestra toxina y es cuando vamos a poder realizar nuestro retoque. Ahora, el pico del efecto, como había mencionado, es aproximadamente a las 2 semanas post tratamiento y la duración va a depender del paciente. Normalmente la media es que dure de 4 a 6 meses. Esa es la media. 55% de los pacientes se encuentran en esta media. Entonces ustedes le tienen que decir a sus pacientes que va a durar de 4 a 6 meses, pero es importante mencionar que si nosotros hacemos, les voy a dibujar aquí, si nosotros realizamos una curva de distribución, en donde aquí se va a encontrar el 55% de nuestros pacientes que va a durar, si ponemos aquí, esta es una curva de tiempo, ¿sí? Aquí vamos a tener meses y digamos que son de 4 a 6, digamos que aquí están 7, 8, 9 y aquí tenemos 3, 2. Nosotros si trazamos una curva disociativa podemos ver que también va a haber un porcentaje de pacientes en donde les va a durar más de 6 meses. Estamos hablando menos del 20%, tal vez un 10%. Y hay pacientes de menos del 5%, al menos de 1% que les va a durar hasta 9 meses. Pacientes que les dura más. Así como también tenemos el otro lado de la curva, que va a haber pacientes que les dura menos de 4 meses. Igual estamos hablando de una distribución del 10 al 5% de pacientes que les va a durar menos de 4 meses. Y hay pacientes que les dura hasta 2 meses, 1 mes. No hay manera de saber cuánto les va a durar la toxina hasta que la coloquen. Entonces, si su paciente les dice, doctor, y si es que me dura 2 meses, entonces me estafó y quiero mi dinero de regreso. No, o sea, si nunca se han aplicado toxina, entonces no hay manera de saberlo. Entonces, ustedes tienen que explicarle a su paciente que, como es la primera vez que se van a colocar, siempre hay que evaluar cuánto dura. Si les dura más, enhorabuena. Bueno, desde el punto de vista biológico, evolutivo, significa que les toma mucho más tiempo recuperarse y a las otras personas les toma menos tiempo recuperarse de la toxina.
pero desde un punto de vista estético obviamente no les favorece que les dure menos. Entonces, si es un paciente que les dura un mes, 2 meses, tal vez no son buenos candidatos para aplicarse toxina, lastimosamente, pero podemos tratarlo con otro tipo de terapias para mejorar la calidad de la piel, de vez en cuando la aplicación de la toxina, si tiene algún evento importante para el que desee verse bien, lo podemos hacer de manera muy puntual. Pero recuerden, el 55% de los pacientes responden que tiene una duración de unos 4 a 6 meses. ¿Cuáles son las indicaciones clínicas para aplicar la toxina botulínica? Primero, las arrugas dinámicas, como habíamos hablado. Las líneas de expresiones faciales en la frente, en el entrecejo, en la región periorbitaria, las famosas patas de gallo. Cuando hay una hiperactividad muscular, hay pacientes que desde edad temprana, estoy hablando a partir de los 20 a 25 años, ya empiezan a marcarse de manera exagerada con sus expresiones. Es algo genético, no quiere decir que están envejeciendo más rápido, pero en estos pacientes es recomendable iniciar una aplicación temprana de manera preventiva para evitar que a edad temprana, estamos hablando de sus 30, ya tengan arrugas estáticas que no se van a quitar así apliquemos toxina. Entonces, en estos pacientes que tienen una hiperactividad muscular, es importante también la aplicación de la toxina para controlarlo. También, por ejemplo, tenemos la hipertrofia del macetero. Las glándulas platismales, la sonrisa gingival, son todos ejemplos de una hiperactividad muscular. Tenemos las personas que tienen bruxismo también. Recordemos que aquí hay un aumento, hay una hipertrofia de los músculos de la masticación. Son personas que tienen muchas veces un antecedente de padecer de ansiedad, de encontrarse tensos y pasan mordiendo. Entonces esta mordedura a largo plazo les genera complicaciones como dolores de cabeza, les genera destrucción de la parte de los dientes, también daño óseo, atrofia ósea. Entonces es importante también ver estos pacientes. También hay pacientes que tienden a tener migraña. Entonces también recordemos que las aplicaciones no solo son estéticas, sino también son clínicas. Vamos a hablar ahora de dosis y dilución. ¿Cómo vamos a diluir nuestra toxina y qué cantidades vamos a aplicar dependiendo de la región que vayamos a tratar? La dilución, a mí en lo personal me gusta diluirlo en 2 ml, quiere decir vamos a hacer una dilución 1 a 2. Recordemos que la mayoría de toxinas tiene una dosis de 100 unidades. Si yo hago una dilución 1 a 1, quiere decir que diluyó mi toxina en 1 ml de solución fisiológica. Si yo hago una dilución 1 a 2, entonces es una razón de 1 a 2, quiere decir las 100 unidades en 2 ml. Una relación 1 a 3, 1 en 3 ml y así sucesivamente. Recordemos ahora que hay frascos de toxina que contienen 300 unidades. Ahí una razón 1 sería las 300 unidades en 3 ml y 1 a 2 sería una razón de las 300 unidades en 6 mililitros de solución fisiológica. Esta dilución la pueden hacer a su gusto. Cada casa comercial contiene un folleto donde les viene explicado si ustedes diluyen en 1.5, cuántas unidades van a tener en 0.1 ml, entonces ustedes pueden ir calculando. Recordemos que la aguja de insulina de 1 ml, que las marcaciones que tiene es el valor de cada línea marcada es de 0.02 ml, ¿sí? Ahora, hagamos un pequeño ejercicio. Si yo tengo una relación 1-2, entonces en un frasco, en una jeringa de 100 unidades, ¿cuántas unidades de toxina voy a tener? Si hacemos una dilución 1-2, ¿cuántas unidades de toxina voy a tener? La respuesta debería ser bastante simple. Estamos hablando de 50 unidades, porque diluí 1 a 2. Entonces quiere decir que cada línea de su jeringa diluido 1-2 me va a dar una unidad. ¿Sí? Me va a dar una unidad. En cambio, si diluyo una razón 1 a 1 en una jeringa de 100 ml, las 100 unidades van a representar 100 unidades. Quiere decir que cada línea de la jeringa van a ser 2 unidades. Entonces, para que lo tengan presente, sí, es bastante importante esto al momento de aplicar. ¿Cómo van a hacer la dilución? Cargan su jeringa, suero fisiológico, que sea todo estéril. Van a limpiar la base, el tapón de su toxina. Insertan la aguja. Va a caer por presión negativa el suero fisiológico.
y van a empezar a girar de manera rotatoria en sentido del reloj y contrarreloj, y vamos a voltearle también varias veces. ¿Por qué? Porque muchas veces en el frasco queda un poco de polvo liofilizado en la base, en la parte de la donde se encuentra el tapón. Entonces ustedes le dan la vuelta, le invierten varias veces, le dan la vuelta, y lo recomendable es que denle la vuelta por completo, o sea, pónganlo de cabeza y déjenlo reposar así 1 o 2 minutos antes de su aplicación para que se diluya correctamente. No deberían haber burbujas, si es que las hay, estas tienden a desaparecer. No debería haber grumos tampoco, ni ningún tipo de partícula. Debería quedar el líquido completamente transparente, ¿sí? Y ahí la manera de cargarlo, pueden cargar directamente con aguja de insulina, que no les recomiendo mucho porque la aguja se tiende a mellar. La otra sería que utilicen agujas de 1 ml, que se puedan intercambiar, tengan de preferencia Luer Lock, que tengan este sello de seguridad para que no se les desperdicie toxina. Sí es importante recordar que si no utilizan las jeringas de insulina, sino las otras, donde pueden colocarle la aguja que ustedes quieran, es importante que recuerden que la aguja tiene un espacio muerto. Entonces ustedes van a perder de 1 a 2 unidades en ese espacio muerto que no van a poder recuperar. Entonces mi recomendación: utilicen las agujas de insulina, un calibre 30G, 30 por 6 milímetros de largo, suficiente, ¿sí? Si es que quisieran hacer que su paciente se sienta más cómodo, entonces podemos utilizar agujas de hasta 34G por 8 milímetros o 6 milímetros. Obviamente tienen que tener una aplicación suave, sutil, para que la aguja no se doble y no se rompa, porque son agujas muy finas, ¿sí? Vamos ahora a hablar de las dosis que vamos a utilizar dependiendo de la región. Líneas de la frente, un total de 10 a 20 unidades. Esto obviamente tiene que medirse el patrón primero muscular y la fuerza del músculo. Normalmente los pacientes masculinos tienden a tener un músculo más hipertrófico, un músculo que es más grueso y con más fuerza. ¿Cómo podemos medir la fuerza del músculo? Ustedes colocan su dedo en la región que van a tratar y le piden al paciente que levante las cejas o que muevan el músculo que ustedes quieren evaluar, y van a medir su fuerza. Si es que el dedo que ustedes colocan se mueve con el movimiento, entonces una fuerza para poner hasta 3 unidades, de 3 a 4 unidades, si es que es bastante fuerte. Lo recomendable es que en la zona frontal ya vamos a ver el patrón de marcación, pero en cada punto colocar 2 unidades. Hay excepciones donde pongo solo 1 unidad, ya vamos a hablar de eso. Pero en general, por regla general, de 10 a 20 unidades se deberían ir en la región del músculo frontal. Vamos ahora en la zona del entrecejo. En la zona del entrecejo se nos va entre 20 a 25 unidades. ¿Por qué? Mucho más que el frontal. Porque los músculos del entrecejo, el prócerus, el corrugador, tiene diferentes partes y es un músculo bastante fuerte. Entonces por punto me puedo poner hasta 4 o 5 unidades. Casi siempre tendemos a poner de 3 a 5 puntos, a veces hasta 6 o más. Y en cada punto aplicamos de 4 a 5 unidades. Por ende, de 20 a 25 se nos va a ir. Ya llevamos, si es que vamos sumando las diferentes unidades, ya llevamos en total unas 45 unidades. Ya se les ha ido 45 unidades de las 100. Normalmente cada paciente se lleva entre 55 a 65 unidades para que el tratamiento sea exitoso. Entonces tienen que también medir cuánta toxina van a utilizar, y eso es lo que les va a permitir o hacer un retoque o guardar para otro paciente las unidades, ¿sí? Patas de gallo por lado, ojo, de 12 a 15 unidades. El músculo orbicular también es bastante fuerte. A veces marcamos de 1 hasta 3, 4 puntos, y en cada punto se va de 3 a 4 unidades. Si sumamos nos da un total de 12 a 15. Ahora, para las líneas nasales, como les había dicho, de 2 a 4 unidades no es mucho. 2 por lado, a veces 1 por lado. Si es que es muy fuerte la actividad muscular, hasta 4 en total, ¿sí? Ahora, el mentón, en la famosa piel de naranja que se hace, o la celulitis del mentón, no es porque tengan celulitis, no es porque la grasa esté ahí, es por la contracción del músculo que ejerce. Hay personas que cuando hablan o se expresan, sonríen, se les tiende a contraer bastante el músculo mentalis. Entonces al aplicar toxina se resuelve por completo ese aspecto de piel de naranja que tienen. Y aquí vamos a colocar de 2 a 6, obviamente dependiendo de la fuerza.
Siempre acostúmbrense, por favor, a palpar el músculo que ustedes van a tratar. Si es un músculo muy fuerte, entonces colocamos más unidades. Si es que es muy débil, no requiere muchas unidades. Acostúmbrense siempre a palpar. Eso va a ser una herramienta increíble para que su tratamiento sea exitoso. Y por último, vamos a las líneas de marioneta. Se nos van de 4 a 8 unidades en total. 2 por cada lado o 4 por cada lado, dependiendo qué tanto está desviada la comisura labial hacia abajo, cuál es la fuerza. Para esto ya les voy a indicar cómo se realiza la técnica para lograr palpar el músculo y marcarlo. Técnicas de marcación. Para hacer la marcación en su paciente necesitamos que el paciente esté en una posición erguida. Una evaluación en reposo y en movimiento. Vean su rostro en reposo. Le piden que mire al frente, que no haga ninguna expresión. Y después pídenle que haga las diferentes expresiones. Levanten las cejas, enójense, sonrían, hagan como que huele feo, pónganse tristes, levanten, sonrían. Todas esas son expresiones que ustedes le van a pedir al paciente que realice para que puedan evaluar los diferentes grupos musculares y así poder planificar de manera correcta la aplicación de la toxina. La otra, identificación muscular, como les había dicho, en dónde está el músculo, qué tan fuerte es el músculo, cuál es su patrón de distribución, ¿sí? ¿Cuál es su fuerza? Vamos después a ver los puntos de referencia y avance los puntos óseos. Vamos a hablar sobre las diferentes técnicas y qué puntos anatómicos vamos a utilizar como referencia para marcar las diferentes zonas faciales. Y obviamente basándonos en el punto 1, 2 y 3 vamos a pasar al punto 4, que es una planificación personalizada según las características individuales. Como a mí me gusta decirles a mis estudiantes, por favor personalicen todos sus tratamientos. Ningún paciente es igual, ningún paciente tiene el mismo patrón muscular, las mismas expresiones se ven de la misma manera. Entonces acostúmbrense a personalizar sus tratamientos. Ahora vamos a ver 3 técnicas de aplicación. La una es la técnica de gaviota desarrollada por el doctor René Ventura, que este es un patrón simétrico para arrugas también glabelares y frontales. Y vamos a ver cómo es su marcación y les voy a ir guiando paso por paso. Vamos a ver la técnica de damero, que es un enfoque individualizado y personalizado que les va a permitir tal vez tener un aspecto más natural, pero no tiene el marco de seguridad que les brinda la técnica en gaviota. Entonces yo les recomiendo empiecen tratando a sus pacientes con la técnica en gaviota y después sigan a otras técnicas o prueben otras técnicas cuando ya se sientan más seguros con sus tratamientos. Y la aplicación personalizada según la mímica y las características individuales. Vamos a ver la técnica en gaviota. ¿Cómo es la técnica en gaviota? La técnica en gaviota vamos a irnos paso por paso, vamos a ir punto por punto para que me puedan entender. Empezamos identificando puntos anatómicos como es el canto externo del ojo. Del canto, de la comisura media del canto externo del ojo, vamos nosotros a subimos hasta la inserción capilar. Como pueden ver, aquí les he puesto los números, este es el orden en donde vamos a marcar nuestro punto. Empezamos poniendo los primeros 2 puntos de la inserción capilar, canto externo del ojo, subimos, punto de la inserción capilar, primer punto, junto con el prócerus, el punto que está aquí. Prócerus no tiene mucha ciencia, en la mitad entre las 2 cejas, pedimos al paciente que se enoje y ahí marcamos nuestro primer punto. Segundo punto, vamos a irnos en una línea oblicua, apuntando desde aquí hacia el corrugador y lo mismo de este lado y vamos a marcar nuestro segundo punto que debería darnos con la cabeza del corrugador. Ese va a ser nuestro segundo punto a marcar. Tenemos estos 2 puntos marcados. Vamos a nuestro tercer punto. ¿Cómo hago el tercer punto? Línea media pupilar. Me voy tras una línea arriba y marco un punto hasta donde llegue entre el punto 1 y punto 2. Voy a marcar mi punto 3, línea media pupilar, entre punto 2 y punto 1, marco mi punto 3. Como pueden ver, ya teniendo el punto 1, punto 2 y punto 3, se me forma como esta V, o las primeras alas de la gaviota. Vamos ahora a marcar nuestro punto 4. Nuestro punto 4, del punto 1 nos vamos 2 centímetros hacia arriba o 2 dedos hacia arriba y marco mi punto 4. ¿Sí? Hago lo mismo del punto 1 hacia la zona medial
2 centímetros hacia acá, o 2 dedos, marco mi punto 5. Y ahora me voy también, una vez establecido punto 4 y 5, puedo marcar mi punto 6, que es simplemente un punto central, al igual como hicieron el 3. Entre el punto 4 y el punto 5 marco mi punto 6 y como pueden ver, ya voy a tener mi primera V y acá mi segunda V, y ahí tengo la marcación de mi gaviota. Esta es una técnica bastante segura que, como se dan cuenta, dejo sin tratar toda la zona lateral del músculo frontalis. Entonces eso me va a permitir que estas cejas se eleven. Muchas veces, si el paciente regresa con un exceso de elevación de las cejas o una mirada de Mefisto, simplemente pueden complementar trazando un punto, un séptimo punto aquí, a esta altura, para evitar que se eleven mucho las cejas. Ahora, la marcación. Vamos a hacer la marcación de la zona del para tratar el músculo orbicular. Del canto externo del ojo, del reborde orbitario, van a palpar el hueso, se van 1 centímetro hacia afuera. Nos vamos 1 centímetro hacia afuera, o un dedo, y marcamos nuestro punto inicial. 1 centímetro afuera, nuestro punto inicial. Y después vamos a pedirle al paciente que sonría y vemos hacia dónde se van las arrugas, o hacia arriba o hacia abajo. Si las arrugas me aparecen en la parte de arriba, entonces marco un segundo punto en la zona superior a 1 centímetro del punto medio, ¿sí? Y lo mismo hago si es que las arrugas se van hacia abajo. Ahora, hay pacientes que tienen una hiperactividad más lateralizada del músculo orbicular, que es más grande. Podemos marcar 1 centímetro, otros 2 puntos de acá para reforzar, ¿sí? La aplicación en las diferentes zonas, vamos a hablar de la profundidad. Músculo corrugador, músculos corrugadores, zona glabelar. Vamos a irnos a las profundidades. Prócerus, les voy a marcar con un cuadrado si se van profundo, con un triángulo medio, va a ser cuadrado profundo, triángulo medio y círculo superficial. Ok. Músculo prócerus profundo. Cabeza del corrugador profundo. Si yo quiero tratar el cuerpo, me voy a ir a una profundidad. Vamos a borrar aquí para que no se confunda. Voy a irme aquí media. Y si voy a tratar la cola del corrugador, superficial. Puntos de la región del músculo frontal van a ser una profundidad media. No se vayan profundos. Si tocan hueso con la aguja, se fueron demasiado profundo, retiren un poco la aguja para que estén en la zona muscular. Y zona periorbicular, patas de gallo, se van superficial. Superficial, que solo entre el bisel se les debería hacer unas pápulas. No es necesario que se haga muy profundo en este lugar, ¿sí? Muy bien, continuemos. Vamos a hablar de la técnica de damero. Esta es una técnica que les permite individualizar sus tratamientos. Como pueden ver, se hace la marcación de una malla. ¿Cómo vamos a hacer esta marcación? Ustedes pueden ver que hay muchas líneas de diferentes colores. Vamos a irnos paso por paso. Primera línea. Canto externo del ojo hasta la inserción capilar. Línea vertical. Línea media pupilar. Y canto interno del ojo, y vamos a dividir también en la zona medial de la cara. Van a ser nuestras líneas verticales. Ahora, para hacer la marcación de las líneas horizontales, vamos a pedir al paciente que suba las cejas. Voy a marcar la línea más inferior, que se marca la inicial. Voy a marcar 2 centímetros por arriba la línea media. Y voy a marcar cuál es el límite de la última arruga, que se marca acá. Como se dan cuenta, una vez establecidas estas diferentes líneas, forman cuadrículas. En estas cuadrículas vamos a tener puntos en las intersecciones donde yo puedo colocar mi aplicación
de las unidades dependiendo de cuál sea el patrón. Si yo quiero elevar la ceja, entonces no voy a tratar la zona externa. Si yo quiero dejar la ceja en un punto medio, voy a tratar la zona media. Y si yo quiero como aplanar la ceja. Y si yo quiero meter un poco la ceja, voy a tratar la zona central. Ahora, esta es una técnica que me permite individualizar cada tratamiento y saber en qué punto voy a marcar dependiendo del patrón, ¿sí? Pero hay otra manera de hacer también esta técnica que les voy a enseñar. Vamos a utilizar como puntos de referencia anatómicos la cabeza de la ceja. Vamos a utilizar la parte más prominente o más elevada de la ceja y vamos a marcar un punto medio entre la cola de la ceja y el punto más prominente, que es este. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Desde estos puntos de referencia que ya están marcados aquí, vamos a irnos 2.5 centímetros hacia arriba, es decir, de aquí 2.5 centímetros para arriba. Voy a marcar mi primer punto. Me voy a ir de aquí 2.5 centímetros hacia arriba y voy a marcar mi segundo punto. Y me voy a ir del punto medio entre la cola de la ceja y la parte más prominente o más elevada de la ceja, 2.5 centímetros también. Y voy a marcar mi tercer punto. Si ustedes se dan cuenta, entre estos tres puntos queda una parte, un vacío aquí. Recuerden también que la toxina tiene un halo de difusión aproximadamente de 1 centímetro, hay otras que tienen más. ¿De qué depende el halo de difusión? Del peso molecular de la toxina. Entre mayor peso molecular, mayor es su distribución, su halo de distribución. Entonces, como pueden ver, hay un espacio muerto aquí. Obviamente, si yo tengo un espacio muerto aquí, lo único que voy a hacer es poner un punto medio entre los diferentes puntos. Y después de marcar estos tres puntos, lo que voy a hacer es hago puntos de espejo. 1 centímetro hacia arriba de cada punto marcado. Y deberían tener su patrón algo bastante natural, que muchas veces, si es que lo colocan de manera exitosa, el paciente no va a necesitar ningún tipo de retoque. Mientras que en la zona periocular también se trata de la misma manera. Ahora, vamos a hablar un poquito, un tip aquí para abrirle el ojo a la persona en esos pacientes que tienen el párpado encapotado o tienden a tener peso en la parte orbicular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que el músculo orbicular no solo se limita a esta zona de aquí, ¿sí? El músculo orbicular también abarca todo esto de aquí. Mi recomendación, nunca pasen la línea media pupilar acá. Esta zona de aquí no la traten porque me puede llevar a varias complicaciones. ¿Cómo cuál? Recordemos que aquí tenemos el músculo, que también el orbicular también tiene una función de bomba. Entonces me va a ayudar a drenar el líquido linfático, es un drenaje linfático. Entonces, si ustedes tratan muy medialmente para quitar estas arrugas de aquí, pueden quitarle al paciente la capacidad, la fuerza muscular para que esa bomba funcione. Y sus pacientes se van a despertar con edema periocular y va a ser molesto porque van a tener que estarse drenando manualmente para que se deshinchen, para que se desinflamen. Ahora, si es que quieren hacer una apertura ocular, pueden aplicar puntos sobre el reborde orbitario. Obviamente, como les dije, siempre respetando la línea media pupilar. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes colocan un puntito en la cola de la ceja, pero se van 1 centímetro y pueden colocar sobre todo el reborde de la ceja para crear una apertura ocular. Que el paciente se vea más despierto, que el párpado se vea más abierto. Aquí, la profundidad de inserción tiene que ser solo el bisel. Solo entra el bisel y crea una pápula. Ok, vamos a irnos ahora tercio inferior. ¿Cómo vamos a tratar el tercio inferior? Vamos a irnos a otro color. Tercio inferior. 2 músculos principales que vamos a tratar. Bueno, más. Podemos irnos, pero los 2 principales. Músculo mentalis y músculo depresor angular del labio. ¿Cómo vamos a dar con este músculo? Le piden al paciente que haga puchero y van a sentir la actividad
del músculo depresor. No solo eso, pero si quieren otra guía, en caso de que no lo puedan palpar o el paciente no pueda hacer esa expresión, se van de la comisura labial 1 centímetro hacia afuera y 1 centímetro hacia abajo, y ahí van a colocar su punto. Mientras más bajo esté, más seguro está, porque si ponen muy superficial, si lo ponen muy arriba, les puede dar con el músculo risorio, ¿sí? Y también tenemos el cigomático, el buccinador. Entonces, vamos a irnos acá. Ustedes tienen esto y van a colocar de 2 a 4 unidades de toxina, y lo mismo aquí. 4 unidades del Mentalis, no tiene mucha ciencia, es bastante simple de encontrar, de unos 2 centímetros hacia abajo, de la parte medial del labio, y aquí van a encontrar su músculo Mentalis para tratar. Ahora, fíjense, sonrisa gingival, aquí está el músculo elevador del labio superior, y aquí es donde van a colocar sus unidades de toxina, de 2 a 4 unidades para sonrisa gingival. Ahora, otras maneras donde podemos aplicar la toxina. Recuerden que donde hay músculo, ahí puede haber toxina y les puede ayudar a armonizar un rostro. Podemos colocar, ya hablamos de este punto, ¿sí? Vean el músculo elevador del labio superior cómo se va hasta acá arriba, su inserción aquí. Entonces podemos tratar en todo su trayecto. Podemos crear un famoso lip flip, que sirve para mostrar más el labio, que no se vea tan hundido. Podemos colocar puntos de toxina alrededor del músculo orbicular de la boca, y máximo ponemos 1 unidad en estos puntos. Podemos irnos al músculo platisma en su inserción y nos vamos a lo largo de todo su trayecto, cada punto de 1 centímetro de diferencia, de 2 a 3 unidades en cada punto del platisma, para que me ayude a hacer un efecto lifting y que nos ayude con el jowl. La personalización del tratamiento va a depender de la morfología facial. Cómo es su rostro, es ovalado, es redondo, es cuadrado, es alargado. Vamos a ver la simetría facial, cómo está en su evaluación en reposo y en movimiento. Tiene una ceja más levantada que la otra naturalmente, un ojo se ve más chiquito que el otro, cómo están sus expresiones, son simétricas, no son simétricas. Todo eso evalúen antes de aplicar la toxina, porque les va a permitir personalizar su tratamiento y en muchos casos corregir las asimetrías naturales y que se vea bastante bien. Y hay que recordar las diferencias de género, la musculatura, la expectativa, la estética. En el género, ya como les había mencionado, el hombre tiende a tener un músculo más hipertrófico, más grande, por ende se lleva más unidades. Normalmente en el hombre se van de 60 a 80 unidades, mientras que en la mujer de 50 a 64 unidades aproximadamente. Prevención de efectos adversos. ¿Cuál es el efecto adverso más temido en medicina estética con la toxina? Una ptosis palpebral, que es cuando hay una difusión hacia el elevador del párpado. Es difícil de que se dé, pero muchas veces cuando se da es por una mala técnica o porque han aplicado mucha toxina. Para esto ustedes tienen que, por favor, medir la fuerza con la que van a empujar el émbolo, y también tienen que asegurarse, coordinar qué tan profunda está su aguja. Muchas veces se van demasiado profundo, utilizan una aguja muy gruesa y a veces hasta perforan el hueso y se me van hacia la zona periorbicular y me depositan ahí la toxina y causan una ptosis palpebral. La mayoría de ptosis palpebrales, si no es que todas, es por una mala técnica de aplicación, ¿sí? Vamos a ver, muchas veces también sucede que creamos asimetrías faciales, por eso hay que evaluar la fuerza muscular. Muchas veces ponemos la misma dosis de un lado y del otro, y obviamente los músculos no son igual de simétricos, igual de gruesos o con la misma fuerza, y a veces podemos crear simetrías, que una ceja está más caída y la otra está más levantada, o viceversa, o la una está mucho más levantada, o las dos están muy levantadas, muy caídas. Eso hay que medir y hay que tener mucho cuidado con eso. Una sonrisa desigual, cuando afectamos las comisuras labiales y queremos tratar este músculo, a veces afectamos otro músculo, la persona puede sonreír solo de un lado, mientras que el otro lado se queda sin tratar. Tengan mucho cuidado con esto, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las claves para el éxito? Las claves para el éxito, una evaluación clínica exhaustiva,
vamos a ver la anatomía, la simetría, la expresión dinámica. Vamos a irnos por dosis más conservadoras. Es mejor, si es un paciente de primera vez, ser más conservador con la cantidad de unidades que colocamos. Evaluamos a los 14 días y vamos a agregar más unidades si es que es necesario. Cuando ustedes, yo les recomiendo que en su práctica tengan una hoja donde se marque un rostro facial y ustedes van colocando el patrón que le crearon y cuántas unidades en cada punto. No tiene mucha ciencia. Una vez que ustedes llegan a la marcación perfecta y su paciente está satisfecho y todo, simplemente ustedes sacan su historia clínica al momento del retoque, después de 6 meses, ven dónde le marcaron las unidades y solo tienen que replicar. Es bastante simple. Lo difícil es la primera vez y llegar a esta perfección donde el paciente se sienta satisfecho y sepa. Entonces ustedes cuando hagan el retoque, le puse el retoque vino y me tocó ponerle 2 unidades más de este lado. Voy a cambiar mi patrón, voy a corregir y una vez que lleguemos a la perfección, ese es su patrón y lo único que tienen que hacer con cada paciente es replicar eso y se acabó. Vamos a ver el seguimiento también post tratamiento, una revisión y ajustes oportunos como les dije y una comunicación efectiva sobre las expectativas realistas del paciente. Si es un paciente ya de edad avanzada que tiene unas arrugas estáticas, hay que decirle, yo te puedo mejorar las expresiones, yo puedo armonizar un poco el rostro en cuanto a simetrías y todo eso, pero ya las arrugas estáticas no hay cómo, en la mayoría de casos en personas ya mayores, no hay cómo revertirlas y la única solución es o intentar hacer un relleno con ácido hialurónico o mejorar la calidad de la piel. Pero es importante que manejen las expectativas de sus pacientes. Algo que se me estaba pasando también, vamos a hablar sobre las contraindicaciones, las precauciones, que son 4 cosas que el paciente no puede hacer o cuáles son los cuidados post-tratamiento. En los cuidados post-tratamiento son 4 cosas que no se pueden hacer por 4 horas. La una, por 4 horas el paciente no se puede acostar de manera horizontal. Pueden reclinarse sobre un espaldar, sí, no hay problema, pero siempre y cuando en una posición erguida en donde no me estén agachando la cabeza. Por 4 horas no pueden hacer esto, ni para abajo ni para arriba, porque pueden hacer que la toxina se difundan, hacia un lugar que yo no quiero y afecten grupos musculares que no deseo. Por 4 horas el paciente no puede cargar nada pesado y por 4 horas el paciente tampoco puede pujar. No puede hacer mucha fuerza si van al baño o si van a cargar. Por eso es que no pueden cargar cosas pesadas, porque esta fuerza hace que los músculos se contraigan y puede difundirme la toxina a lugares que no quiero. Adicional a esto, por 24 horas a 48, de preferencia el paciente no puede hacer ejercicio y tampoco nada de masajes en la zona, ¿sí? Vamos a evitar también durante este tiempo, 48 horas aproximadamente, baños muy calientes que haga que salga vapor, estén encerrados, saunas, turcos, jacuzzis. Son lugares que aumentan cuando hay mucho calor, la exposición al sol también vamos a evitar, porque cuando tenemos una exposición al calor hay una vasodilatación. Y la vasodilatación puede hacer que la toxina se extravase y se vaya a otros lugares que no queremos y nos afecten grupos musculares que no queremos. Vamos a hablar de las contraindicaciones. ¿Cuáles son contraindicaciones absolutas de aplicar toxina botulínica? La primera, embarazo y lactancia. No hay estudios, o sea, estamos inyectando una toxina, la toxina puede irse a través de la leche y afectarme al bebé. Siempre es mejor estar seguro, entonces embarazo y lactancia completamente contraindicado. Miastenia gravis y otras enfermedades neuromusculares, ¿por qué? Porque ya de por sí la miastenia gravis tiene debilidad muscular, agregamos toxina y podemos exacerbar aún más esta condición. Infecciones activas en el sitio de inyección, obviamente por miedo a que empeore esto, si tenemos algún absceso, si tenemos alguna acné activa ahí en la zona que esté abierto, infectado, evitamos por completo porque puede causar que la toxina me perjudique aún más. Hipersensibilidad, algún componente alérgico a la toxina o muchas veces alérgico a las proteínas accesorias con las que viene la toxina. Entonces, en pacientes hipersensibles, contraindicado completamente. Contraindicaciones relativas. Aquí van a evaluar ustedes el riesgo-beneficio. El uso de medicamentos anticoagulantes o antiagregantes, porque puede causar que cuando yo inyecto con la aguja se me haga morado, sangre de más, un hematoma, una equimosis. Que sangre de más y este sangrado excesivo puede causar interno, causar que la toxina se difumine o más bien se difunda a lugares que yo no quiero. Antecedentes de reacciones alérgicas severas y tratamientos recientes con aminoglucósidos. ¿Por qué? Porque los aminoglucósidos, ¿sí?
van a hacer que el efecto de la toxina sea aún más fuerte, más marcado y puede llevar a una parálisis muscular, que no es lo que queremos. Y obviamente en pacientes que tienen expectativas poco realistas, que el paciente les diga, no, es que yo quiero que me quede todo perfecto y hacer un lifting y que no tenga nada de arrugas y esto, cuando sabemos que a veces es imposible quitarle todas las arrugas. Entonces hay que manejar las expectativas de cada paciente. Vamos a ver las complicaciones y efectos adversos. ¿Cuáles son? Es un tratamiento seguro siempre y cuando se lleve la técnica correcta. Hay que saber manejar las posibles complicaciones que puedan surgir. Complicaciones tempranas, ¿cuáles son? Hematomas, que son los más frecuentes por la aguja. A veces le pegamos algún vasito. No tenemos visión de rayos X para saber dónde exactamente están todos los capilares. Recordemos que es como un campo minado. Si le sucede, no pasa nada. Si es que entran en un vaso y tienen retroflujo de sangre, vamos a salir de ese punto, reposicionamos la aguja y ponemos la cantidad, ¿sí? Si ponen en algún vaso sanguíneo por error, no pasa, la mayoría de veces no pasa nada porque las unidades son muy pocas como para que creen un efecto sistémico. Para que la toxina cree un efecto sistémico de intoxicación tienen que ser miles de unidades que entren al torrente sanguíneo, miles. El frasco tiene 100 unidades. Entonces pueden quedarse tranquilos en ese aspecto. Edema, que también es probable en la hinchazón localizada. Esto es transitorio. A veces cuando queda ligero edema por la inoculación del producto, quedan las famosas como pápulas que se crean. Esto es normal, desaparece después de unas horas. No es necesario hacer nada. Complicaciones tardías. La más temida, como hablamos, ptosis palpebral, que es la caída del párpado causada por el músculo elevador del párpado superior. Tenemos asimetrías faciales como irregularidades en la expresión debido a una aplicación desigual. Por eso es que ustedes, si es necesario, utilicen regla, midan cómo está el patrón muscular, asegúrense que esté simétrico a ambos lados para evitar que lleguen a esta expresión desigual. Una sonrisa desigual, si es que tratan músculos del tercio medio, puede llevar una sonrisa de un lado más que la otra, se ve al paciente raro en las fotos, en sus expresiones, y obviamente no es lo que queremos causar. En raras ocasiones hemos tenido esta disfagia, dificultad respiratoria, porque afectamos, a veces cuando tratamos el platisma, nos vamos muy profundos o no sabemos bien la aplicación en la zona del platisma, podemos afectar músculos de la deglución y obviamente esto sí pone en riesgo la vida del paciente. Reacciones o alergias, que es otra de nuestras complicaciones. Eritema, prurito, urticaria en la zona de inyección, reacciones graves, angioedema o anafilaxia en el peor de los casos. Entonces, por eso siempre asegúrense de preguntarle a su paciente cuál ha sido su historial con la toxina botulínica, cuántas veces se ha aplicado, cuánto ha sido su duración, más o menos cuántas unidades les ponen, y así podemos nosotros adelantarnos un poquito. Y la hipersensibilidad, que es el desarrollo de anticuerpos de exposiciones repetidas. Aquí quiero crear un apartado muy importante, que es, hay pacientes que se han aplicado por tantos años la toxina que desarrollan una resistencia a la toxina y cada vez les dura menos. Esto no se da porque el cuerpo reaccione a la toxina, es porque el cuerpo crea anticuerpos contra las proteínas accesorias de las que viene, sea albúmina o sea otras proteínas a la que viene adherida la toxina como vehículo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La toxina viene agregada a una proteína accesoria. Una vez que entra al cuerpo se desacopla y queda la toxina flotando y queda la proteína también, se deshace. Y la toxina va a actuar a su sitio correspondiente. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Existen toxinas en el mercado que ya están purificadas y que no contienen ninguna proteína accesoria. Se ha visto en estudios que con el uso de esta toxina purificada logramos revertir al cabo de unos meses, no estoy hablando de la primera aplicación, pero dentro de los primeros 2-3 años de aplicación, logramos revertir esa resistencia y logramos recuperar la duración de la toxina a lo que era habitualmente, que era 4 o 6 meses, porque hay pacientes que les dura 1 o 2 meses y regresan, se me fue el efecto. Y ustedes dicen, ¿pero cómo? Pero si te apliqué 80 unidades, debería durarte los 4 o 6 meses. No, así no hagan nada de ejercicio y no tengan metabolismo rápido, son pacientes que ya generaron resistencia. Entonces, esos pacientes sí es conveniente que ustedes hablen con ellos y les propongan la solución, que es la que les di. ¿Cómo vamos a manejar las complicaciones? Primero, abordar proactivamente las posibles complicaciones con su paciente, ¿sí? En la ptosis palpebral
Podemos utilizar gotas oftalmológicas de apraclonidina al 0.5% o brimonidina para la elevación temporal del párpado, lubricantes oculares para el confort. Esta es una solución temporal. Mientras esté el efecto de la toxina, es lo único que podemos hacer hasta que se nos vaya el efecto de la toxina o el músculo recupere su fuerza al cabo de 2-3 meses. Pero sepan que existe este pequeño tratamiento para mejorar, para lograr abrir un poquito el ojo. Las asimetrías faciales, ¿cómo las vamos a corregir? Inyecciones con dosis bajas de toxina en el lado hiperactivo. Si esta me quedó más elevado que la otra, pues obviamente voy a poner toxina donde esté más activo para lograr nivelar y que tengan la misma fuerza en ambos lados. Cuidados post tratamiento. Ya me adelanté, pero les voy a volver a dar. Mantener una posición vertical. Evitar recostarse o agacharse durante al menos 4 horas. Acuérdense, la regla de los 4 cosas por 4 horas. Entonces, al menos 4 horas de no acostarse, mantenerse en una posición erguida, vertical. No masajear la zona al menos 48 horas. Evitar el ejercicio intenso, 48 horas, 24 horas. A mi preferencia me gusta más 48 horas. No utilizar maquillaje en la piel, sí. Retrasar la aplicación al mínimo 6 horas antes de cualquier maquillaje. Esto para evitar la infección en los sitios de inyección. Y obviamente los masajes, manipular la zona afectada. Y vamos a evitar el alcohol y los anticoagulantes, sí, ya que durante 24 horas antes y después del tratamiento para minimizar el riesgo de hematomas. Ahora vamos a hablar un poco de los resultados esperados y la satisfacción del paciente, las expectativas del paciente. La aplicación de la toxina busca una mejoría estética, una armonización facial, una expresión más suave. No se trata de quitarle las expresiones al paciente a menos que el paciente se las pida. Hay pacientes que sí piden que se congele por completo las expresiones. En estos pacientes, si él les da la luz verde, entonces congelen las expresiones. La mayoría de veces preferimos dejar un poco de expresiones porque son esenciales las expresiones al momento de socializar con los demás. Que la persona pueda ver que estás enojado, que estás sorprendido, que estás emocionado. Entonces siempre es importante dejar un poquito de movimiento a menos que el paciente les pida, ¿sí? Por eso es importante que ustedes individualicen todas sus técnicas y hablen con el paciente. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué quieres? ¿Quieres un diseño natural, un poco de expresión? ¿Quieres que te congele por completo? Hay personas que me han dicho, no quiero tener nada de expresión, no quiero sentir movimiento en la frente o que me estoy enojando. Perfecto, siempre y cuando también les entreguen el consentimiento y tengan la aprobación del paciente, hagan lo que les pida el paciente. La toxina podemos combinarla con diferentes tratamientos para crear una mayor sinergia. No está limitado a solo aplicar toxina y ya. Podemos alcanzar resultados estéticos más completos mezclando con diferentes técnicas. Por ejemplo, toxina con ácido hialurónico. Vamos al aislamiento de las arrugas con la restauración del volumen. A veces podemos mezclar, ya hay técnicas de hibridación donde mezclamos ácido hialurónico y toxina para tratar la zona periocular al mismo momento que mejoramos la calidad de la piel. Vamos nosotros a paralizar el músculo y nos queda bastante bien. Estas son técnicas mucho más avanzadas que lo van a ver a un futuro, pero es la utilización, por ejemplo, de cánulas para la aplicación de la toxina. Pero son técnicas mucho más avanzadas que yo les recomiendo que la utilicen una vez que hayan dominado por completo primero la utilización de una cánula y otra la aplicación de la toxina y sobre todo la cantidad que ustedes van a colocar. Se puede mezclar toxina botulínica con radiofrecuencia. Mientras que la toxina va a relajar los músculos, la radiofrecuencia va a mejorar la flacidez cutánea, estimular la producción de colágeno y elastina. Se puede mezclar la toxina botulínica con el dermapen, las microagujas, para igual mejorar la textura de la piel. Se puede mezclar la toxina botulínica después con peelings químicos para igual mejorar las arrugas, la calidad de la piel, las manchas. Y se puede mezclar la toxina botulínica también con son técnicas. La toxina botulínica se puede mezclar con muchas cosas, como pueden darse cuenta, y lograr una mayor efectividad para su paciente. Siempre hay que mantener una responsabilidad profesional y siempre manteniendo estándares de calidad y seguridad con sus pacientes para evitar efectos adversos. Eso ha sido todo por esta presentación, esta introducción, esta explicación sobre cómo actúa la toxina botulínica, sus dosis, sus aplicaciones. Espero les haya gustado. Cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden contactar. Pueden comunicarse a través del portal también con las personas correspondientes y lo podemos siempre ver en persona. Nuevamente, gracias por su tiempo, por su atención.